justo cuando Andrea Escalona creía tener una relación feliz y estable, todo se derrumbó en un instante. Sin darse cuenta, descubrió una verdad que la dejó sin aliento. El hombre que amaba, Marco Estrada, la había traicionado no solo una vez, sino varias, con diferentes mujeres, sin previo aviso, sin remordimientos y sin intentar ocultarlo por más tiempo. Pero lo que más le dolía no era la infidelidad en sí, sino el motivo. ¿Cuán cruel era esa verdad? ¿Y por qué Andrea tenía que afrontar este dolor completamente sola? Durante mucho tiempo, Andrea Escalona creyó que conocía cada rincón de la vida del hombre al que amaba. A sus ojos, Marco Estrada era alguien en quien podía confiar. Alguien con quien había construido una rutina que parecía sólida, tranquila, casi perfecta. Pero una tarde cualquiera, en un momento tan cotidiano que jamás habría imaginado su importancia, todo se rompió. No hubo una discusión previa, ni una sospecha clara, ni un presentimiento fuerte. Fue simplemente un instante, un clic, un descubrimiento que cayó sobre ella como un golpe seco al pecho. Andrea había tomado el teléfono de Marco por pura costumbre, sin intención de espiar ni de buscar nada. Sin embargo, una notificación inesperada apareció en la pantalla, iluminando un mensaje que no dejaba espacio para interpretaciones amables. Una frase corta enviada desde un número que ella no reconocía, cargada de una familiaridad que no podía ignorar. Su corazón se detuvo unos segundos, como si el mundo se hubiera suspendido alrededor de ella. Y entonces, casi sin quererlo, deslizó el dedo para ver más. Lo que encontró no fueron simples mensajes cariñosos, sino una cadena de conversaciones que parecían interminables. Palabras íntimas, citas ocultas, promesas que no eran para ella. Andrea sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Era como observar una vida paralela a una historia que se iba escribiendo sin su conocimiento, protagonizada por el mismo hombre con quien compartía cada mañana. Cada línea le dolía un poco más, como si su mente intentara protegerla, pero su corazón insistiera en leer hasta el final. Durante unos segundos quiso convencerse de que había alguna explicación lógica, un malentendido, algo que pudiera justificar la traición que empezaba a dibujarse ante sus ojos. Pero entonces ya llegaron las fotos. Imágenes tomadas en lugares que ella conocía bien, pero donde nunca estuvo con él, fotos en las que Marco sonreía de una manera que Andrea reconocía porque era la misma sonrisa que él usaba con ella. Esa familiaridad la destrozó más que cualquier palabra escrita. Sintió un temblor recorrerle los brazos. Esa sensación amarga que aparece cuando el cuerpo entiende una verdad que la mente todavía intenta negar. Cerró los ojos esperando que al abrirlos, la pantalla mostrara otra cosa, algo menos doloroso, algo que pudiera borrar lo que había visto. Pero la realidad seguía allí. Luminosa, fría, cruel. No había espacio para dudas. Marco había estado viviendo una doble vida y ella era la última en enterarse. El impacto fue tan profundo que Andrea ni siquiera reaccionó con un grito. No hubo lágrimas inmediatas, ni explosión de rabia. Solo un silencio estremecedor. Un vacío que se abrió en su pecho y que la dejó inmóvil. La traición, tan evidente y tan repetida, le atravesaba el corazón con una precisión quirúrgica. En ese instante, recordó todas las veces que confió ciegamente. Todas las veces que defendió a Marco ante cualquier comentario. Todas las veces que ignoró sus propias intuiciones para preservar la paz. Cada detalle que vio parecía conectar piezas de un rompecabezas que llevaba meses, quizás años, formándose. La cantidad de mensajes, la complicidad, la frecuencia. Nada de eso era producto de un desliz reciente. Esto llevaba tiempo ocurriendo. Tiempo en el que Andrea vivía convencida de que tenía una relación estable mientras la realidad se construía a espaldas suyas. A medida que seguía desplazándose por la pantalla, un dolor punzante comenzó a colocarse justo en su respiración. Era una mezcla de incredulidad y comprensión repentina. Marco no solo la había engañado una vez. Habían sido varias. Y lo que era peor, con más de una mujer. La magnitud del engaño la sobrepasó. Andrea sintió como su mente parecía desconectarse por un instante, como si intentara buscar un lugar donde refugiarse del golpe emocional que acababa de recibir.
Fue entonces cuando una lágrima silenciosa cayó sobre el teléfono que aún sostenía. No fue una lágrima explosiva, sino una que nacía del dolor más profundo. Ese dolor que aparece cuando el alma comprende que lo que creía seguro nunca lo fue. No lloraba solo por la infidelidad. Lloraba por la inocencia perdida, por la confianza rota, por todas las veces que ella misma apagó las señales que su corazón le enviaba. En ese momento, Andrea sintió algo más que dolor. Sintió una fractura interna. Una parte de ella se rompió de una forma tan silenciosa que casi no se escuchó. Pero lo suficiente para que lo sintiera en cada rincón de su cuerpo. La traición no era solo un acto. Era una revelación devastadora que le arrancaba de golpe la vida que ella pensaba que tenía. Allí de pie, sola, con el teléfono aún encendido en la mano, Andrea entendió que ese instante marcaría un antes y un después. Nada volvería a ser igual. Y aunque aún no sabía lo que vendría después, sabía con certeza que ese momento, el momento exacto en que descubrió la verdad, sería una herida difícil de olvidar. Después de aquel primer descubrimiento, Andrea sintió que algo dentro de ella había empezado a romperse. Pero lo que no sabía todavía era que la herida estaba a punto de hacerse mucho más profunda. La traición que había visto no era un hecho aislado, ni un desliz oculto en un rincón oscuro de la vida de Marco. Era solo la primera capa de una verdad tan extensa y dolorosa que le costaría horas y días asimilar. Cuando finalmente decidió revisar con calma lo que había encontrado, lo que emergió de ese caos digital fue la confirmación de un comportamiento repetido, deliberado y extendido en el tiempo. El primer nombre que apareció no la sorprendió demasiado. Era el mismo número que había visto en la notificación inicial. Una mujer joven cuyos mensajes estaban llenos de emojis, fotos casuales y promesas vacías. Pero lo que sí la sorprendió fue la familiaridad en el tono. Marco no hablaba con ella como un simple coqueteo pasajero. Había complicidad. Había una rutina establecida. Había una historia que no se construye de la noche a la mañana. Andrea sintió un pequeño nudo en la garganta, pero siguió adelante, intentando mantener la calma mientras navegaba entre conversaciones que no le pertenecían. Fue ahí cuando apareció un segundo nombre. Y luego un tercero. Y luego un cuarto. Cada una de estas mujeres tenía un estilo distinto, una forma distinta de dirigirse a él. Pero todas compartían algo en común. No eran desconocidas ocasionales. Eran mujeres con quienes Marco mantenía conversaciones continuas, citas planeadas, encuentros frecuentes e incluso momentos que se repetían con una precisión inquietante. No se trataba de infidelidades impulsivas, sino de un patrón, un hábito, una doble y triple vida que Marco había alimentado con una naturalidad escalofriante. Algunos mensajes le helaron la sangre. Había promesas de verse pronto, había bromas internas, había fotos que él había pedido explícitamente. En otros, Marco mencionaba lugares donde decía estar con amigos cuando en realidad estaba con alguna de ellas. Andrea comenzó a reconocer fechas y horas que coincidían con momentos en los que él había dado excusas vagas o en los que simplemente había desaparecido sin explicación. Cada conexión era como una pieza que encajaba perfectamente en el rompecabezas de su traición. Hubo un instante en el que Andrea tuvo que dejar el teléfono sobre la mesa. El aire se le hizo demasiado denso, como si cada palabra escrita en esa pantalla estuviera absorbiendo el poco oxígeno que le quedaba. Se sentó, apoyó las manos en las rodillas e intentó respirar, pero la realidad seguía allí, persistente, brutal, insistiendo en ser vista. Ella había imaginado muchas posibilidades, pero nunca esta. Que Marco fuera capaz de mantener simultáneamente varias relaciones paralelas, cada una con la ilusión de ser la única. Cuando retomó la lectura, encontró algo que la destrozó aún más. Algunas de esas mujeres sabían de la existencia de Andrea y aún así decidieron seguir. No era solo traición, era humillación. Ver su nombre mencionado como si fuera un obstáculo, un detalle incómodo que Marco prometía resolver en algún momento, hizo que la herida se hundiera más hondo. Andrea sintió como si su dignidad estuviera siendo diseccionada palabra por palabra. Pero lo más doloroso no fue descubrir a las otras mujeres. Fue ver cómo Marco se transformaba con cada una de ellas.
Con una era romántico, con otra era atrevido, con otra más era atento y comprensivo. Era como observar a varias versiones de un mismo hombre, ninguna de las cuales se parecía al Marco que ella creía conocer. Andrea sintió que había estado viviendo con un extraño, alguien hábil en cambiar de máscara según la persona que tuviera delante. El golpe final llegó cuando encontró un archivo donde él guardaba fotos, capturas de pantalla y mensajes organizados por fechas. No había desorden ni descuido. Todo estaba estructurado, casi como si llevar esa doble vida fuese un proyecto cuidadosamente administrado. Esa organización fría y meticulosa la hizo temblar. No era una traición impulsiva. Era una rutina. Una rutina que él llevaba tiempo disfrutando sin remordimiento alguno. Andrea cerró los ojos y apoyó la frente en sus manos. La aceptación llegó como un dolor profundo y silencioso. No había sido solo una víctima de engaños esporádicos. Había sido engañada de forma continuada, sistemática, casi profesional. Marco no solo había traicionado su confianza. La había utilizado como un telón de fondo para sostener múltiples historias paralelas. Y mientras esa verdad se asentaba dentro de ella, Andrea sintió que una parte de su alma se hacía añicos. No había tal espacio para la ira. Todavía solo había un dolor visceral, sofocante, como si su cuerpo entero le estuviera recordando que la vida que conocía era una ilusión construida sobre mentiras bien elaboradas. Aquella lista de mujeres, interminable y cruel, no era solo evidencia. Era el retrato más claro del hombre que Marco realmente era. Y ese retrato era algo que Andrea jamás podrá olvidar. Durante los días que siguieron al descubrimiento, Andrea sintió que caminaba dentro de una neblina espesa, como si la realidad hubiese perdido sus contornos. Todo lo que antes parecía seguro, sus rutinas, sus pensamientos, incluso su manera de respirar, se volvió frágil, quebradizo. Había momentos en los que intentaba convencerse de que podía manejar la situación con la misma fortaleza que mostraba ante el público. Pero cuando estaba sola, lejos de cualquier mirada, el mundo se le caía encima con un peso que no sabía cómo sostener. Las noches fueron lo primero en volverse intolerables. Andrea se acostaba exhausta, esperando que el sueño la recibiera rápido. Pero al cerrar los ojos, lo único que encontraba eran escenas mentales construidas a partir de todo lo que había leído. Palabras que no eran suyas, imágenes que no debía haber visto, risas que no le pertenecían. Cada recuerdo ajeno se convertía en una puñalada silenciosa que la despertaba con el corazón a mil. En ocasiones, encendía la luz de la habitación solo para comprobar que estaba sola, que nadie la miraba, que podía llorar sin cubrirse el rostro. Pero incluso las lágrimas se volvieron una batalla complicada. No salían en grandes derrames, sino en pequeños hilos que bajaban por sus mejillas sin previo aviso. Andrea podía estar sentada en el sofá sosteniendo una taza de té y de pronto el nudo en la garganta se transformaba en un dolor que la obligaba a detenerse. No entendía cómo podía seguir funcionando mientras por dentro sentía que estaba desmoronándose en pedazos diminutos. Había dolor, sí, pero también había una sensación de traición tan honda que parecía incrustada en el pecho. Uno de los aspectos más difíciles de ese periodo fue la necesidad de mantener una apariencia de normalidad. Andrea tenía compromisos, responsabilidades, personas que dependían de su presencia. Y su energía no podía simplemente desaparecer. Aunque cada parte de ella deseaba esconderse del mundo. Así que sonreía cuando debía sonreír, hablaba cuando debía hablar y fingía estabilidad mientras su interior estaba atrapado en un torbellino sin salida. Ese contraste entre lo que mostraba y lo que sentía la agotaba más que cualquier desvelo. Durante esos días también apareció un miedo nuevo. El miedo a sí misma. Andrea comenzó a cuestionar cada recuerdo, cada decisión, cada palabra intercambiada en los últimos años. Se preguntaba cómo no había visto antes las señales. ¿Cómo había podido confiar tanto? ¿Cómo pudo permitir que alguien construyera una vida paralela sin que ella lo notara? Esa autocrítica silenciosa, casi cruel, la acompañaba cada minuto. Se preguntaba si había sido ingenua, si había sido demasiado leal, si había amado más de lo que debía. El aislamiento emocional se intensificó.
Aunque tenía personas cerca que la querían, Andrea no podía hablar. No porque no tuviera a quien acudir, sino porque no encontraba las palabras para describir lo que estaba viviendo. Cada vez que intentaba explicarse algo dentro de ella se bloqueaba. Sentía que al decirlo en voz alta la herida se haría aún más real. Así que eligió callar, guardar todo dentro como si fuera un secreto que solo su cuerpo podía procesar. Y ese silencio, aunque aparentemente calmado, la consumía lentamente. Hubo momentos particularmente duros. Como cuando revisaba su reflejo en el espejo y no se reconocía. No por un cambio físico, sino porque la mirada que devolvía el espejo era la de alguien cansado, desgastado, alguien que había perdido una parte fundamental de sí. Andrea se preguntaba si algún día volvería a confiar. Si podría volver a amar sin esta sombra persistente que ahora la acompañaba. Sentía que una parte de su identidad estaba profundamente ligada a la traición sufrida. Como si no pudiera desligarse de ese dolor ni aunque lo intentara. Y sin embargo, en medio del caos emocional había instantes de extraña claridad. Instantes en los que Andrea se daba cuenta de que aunque estaba rota, seguía de pie. Que cada minuto que lograba respirar sin colapsar era una pequeña victoria. Que por más oscuro que fuera ese túnel, ella seguía avanzando incluso sin tener idea de a dónde se dirigía. Esa resistencia silenciosa, casi involuntaria, era lo único que la mantenía conectada consigo misma. A veces se sorprendía imaginando cómo sería la vida sin ese peso en el pecho. No como un sueño optimista, sino como una pregunta. ¿Qué quedaría de mí después de todo esto? No lo sabía, pero intuía que cuando lograra salir de aquella oscuridad, no sería la misma mujer que entró. Sería alguien más fuerte, más consciente, quizás más cautelosa, pero también más libre. Por ahora, sin embargo, Andrea solo sabía una cosa. Sobrevivir a la traición no era un episodio, sino un proceso. Y dentro de ese proceso, cada día era una batalla silenciosa. Una lucha interna que nadie veía, pero que ella enfrentaba con una mezcla de dolor, resistencia y un pequeño, casi imperceptible, deseo de renacer algún día. Durante mucho tiempo, Andrea creyó que la estabilidad que vivía con Marco era real. Era tan convincente, tan bien construida, que nunca imaginó que bajo esa superficie se escondían señales que, vistas en retrospectiva, parecían gritar la verdad. Pero así ocurre con las pequeñas grietas. Uno no las nota hasta que la pared entera se desploma. Solo después, cuando la herida ya estaba abierta, Andrea comenzó a recordar aquellos momentos que había dejado pasar. Aquellos detalles que en su momento no parecían importantes, pero que ahora cobraban un significado distinto, casi doloroso. El primer indicio, aunque mínimo, había sido el cambio en sus horarios. Marco siempre había tenido días ocupados, pero de un tiempo a esta parte había empezado a desaparecer sin explicación clara. Decía que estaba trabajando, que tenía compromisos de última hora, que necesitaba reunirse con alguien por cuestiones que nunca especificaba. Andrea lo aceptaba sin dudar porque confiaba en él. Pero ahora, cuando esos recuerdos volvían a su mente, cada ausencia parecía una pieza que encajaba perfectamente en la historia que estaba descubriendo. Luego estaban los mensajes. Andrea recordaba las veces que él escondía el teléfono bajo un cojín sin que ella lo pidiera, o cómo bajaba la pantalla cada vez que una notificación llegaba. En aquel momento lo interpretó como un hábito, una manía, una simple forma de privacidad. No quería ser la pareja que revisa, que pregunta, que sospecha. Prefería creer que todos merecen un espacio propio. Pero ahora entendía que aquello no era protección de privacidad, sino protección de mentiras. Hubo una etapa en la que él se volvió más distante, pero no de una manera hostil, sino de esa forma suave y silenciosa que es casi imposible de notar al principio. Marco comenzó a hablar menos, a escuchar menos, a mostrarse menos interesado en cosas que antes compartían. Andrea lo atribuía al estrés, a la rutina, a la vida misma. Nunca imaginó que esa desconexión pudiera tener nombre y rostro ajenos. Cada vez que lo pensaba ahora, un pequeño escalofrío recorría su espalda. También estaban los momentos en que él se volvía demasiado atento, como si quisiera compensar algo.
Llegaba con regalos inesperados, preparaba cenas sin motivo. Decía frases cariñosas que parecían sacadas de un guión. Andrea adoraba esos detalles, pero algo en ellos tenía un brillo extraño. Era como si la calidez viniera desde un lugar que no pertenecía del todo a su relación. Era cariño, sí, pero mezclado con culpa. Ese tipo de culpa que solo puede esconder quien ha cruzado un límite. Las conversaciones entre ellos también cambiaron. Marco empezó a mostrarse más reservado, seleccionando cuidadosamente qué contar y qué no. Andrea, sin saberlo, se acostumbró a aceptar respuestas vagas. No es nada importante. Te lo cuento después, no te preocupes por eso. Ella nunca presionó porque creía que el respeto significaba confiar sin exigir explicaciones. Nunca imaginó que esa confianza sería utilizada para construir silencios que en realidad ocultaban otra vida. Andrea recordó incluso pequeños gestos físicos. Como él giraba el cuerpo ligeramente cuando hablaba por teléfono, como sonreía a medias mientras respondía mensajes, como guardaba el móvil boca abajo cada vez que lo dejaba sobre la mesa. Detalles tan cotidianos que en su momento no causaron alarma. Pero ahora, reviviéndolos uno por uno, se sentía ingenua por no haber visto la verdad escondida detrás de esos movimientos automáticos. En algunos momentos, sus instintos intentaron avisarle. Andrea había tenido días en los que algo no encajaba del todo. Pero cada vez que una duda aparecía, ella la silenciaba con rapidez. No quería enfrentarse a la posibilidad de que algo estuviera mal. No quería ser celosa, controladora, insegura. Se repetía que el amor se basa en confiar. Y confiaba tanto que ignoró las señales que gritaban desde la sombra. Hubo un recuerdo especialmente doloroso. Una noche en la que Marco llegó tarde con una excusa convincente y un abrazo cálido que hizo que Andrea olvidara cualquier inquietud. En su momento, ese abrazo le había dado tranquilidad. Ahora ese mismo recuerdo se sentía como una puñalada emocional. ¿Cuántas veces había sido abrazada con manos que pertenecían también a otras historias? Esa idea la atravesaba cada vez que lo pensaba. Cuando Andrea analizó todo con claridad, entendió algo devastador. Las señales siempre habían estado ahí, no en forma de explosiones obvias, sino como pequeños susurros que se desvanecían entre el ruido de la vida diaria. Ella no las escuchó porque no quería escucharlas. Y tal vez lo más doloroso de todo no fue que Marco la hubiera engañado, sino darse cuenta de que su corazón le había intentado advertir. Y aún así, ella eligió mirar hacia otro lado. Ese reconocimiento tan íntimo y tan cruel marcó un antes y un después en su proceso de sanación. Las señales no eran simples pistas. Eran recordatorios de lo mucho que Andrea había amado, de lo mucho que había confiado y de lo profundamente humana que era su capacidad de creer en alguien incluso cuando todo apuntaba a lo contrario. Con el paso de los días, Andrea comenzó a sentir que algo dentro de ella cambiaba de forma silenciosa pero constante. No era fuerza inmediata ni claridad absoluta. Era más bien una especie de despertar lento, como cuando una herida empieza a cerrar desde adentro antes de que la piel lo note. Había pasado tanto tiempo atrapada en la duda, en la tristeza y en la confusión que cuando ese pequeño brillo interior apareció, casi no lo reconoció, pero estaba allí, insistente, empujándola suavemente hacia adelante. Un día, mientras se miraba en el espejo con el rostro todavía cansado por tantas noches de desvelo, Andrea se sorprendió al notar algo inesperado en su mirada. Ya no era solo dolor. Había una chispa tenue pero firme que recordaba a la mujer que siempre había sido antes de que todo se desmoronara. Esa mujer que sabía levantarse, que sabía tomar decisiones difíciles, que sabía cuando un ciclo se había cumplido. Y en ese momento, sin necesidad de palabras, comprendió que había llegado el instante de elegir por sí misma. La decisión no surgió de la rabia, tampoco de un impulso. Nació del agotamiento emocional y de la claridad que llega cuando una persona se da cuenta de que ha tocado fondo y ya no puede permitirse seguir allí. Andrea respiró hondo y sintió que el aire entraba distinto, como si su cuerpo por fin aceptara que merecía algo mejor que una vida construida sobre engaños. Ese reconocimiento tan simple pero tan transformador se convirtió en el primer paso hacia su propia liberación.
Decidió tomar distancia real, no solo física, sino emocional. No quería más explicaciones confusas ni promesas vacías. Se dio cuenta de que ninguna palabra de Marco podía devolverle lo que la traición le había quitado. Lo que ella necesitaba no era un perdón hastiado, sino una ruptura definitiva que le permitiera reconstruir su mundo sin la sombra de una mentira constante. Así que por primera vez en mucho tiempo, Andrea se eligió a sí misma. Comenzó por recuperar su rutina, pero esta vez desde otro lugar. Retomó actividades que había dejado de lado. Reconectó con amistades que siempre la habían apoyado y permitió que su entorno afectivo la sostuviera. Había pasado meses aislándose, pero ahora entendía que sanar también significa permitirse ser acompañada. Cada conversación honesta con un amigo, cada tarde en silencio tomando café, cada pequeño acto de autocuidado era una forma de recordarse que no estaba rota, sino en transformación. También permitió que el dolor saliera en oleadas. Cuando debía salir, ya no lo escondía, no lo rechazaba, no lo ocultaba detrás de una sonrisa rígida. Lo dejaba fluir reconociéndolo como parte del proceso. Y en ese reconocimiento fue encontrando una paz nueva. Una paz que no venía de olvidar lo que ocurrió, sino de aceptar que ese capítulo estaba llegando a su fin. Andrea no buscaba venganza ni justicia poética. Solo buscaba liberarse. Hubo un momento crucial en su proceso. Un amanecer tranquilo en el que abrió las ventanas de su habitación y sintió el aire frío sobre la piel. Esa sensación simple se convirtió en un símbolo. Por primera vez desde hacía meses, Andrea sintió que podía respirar sin dolor, que el peso que llevaba en el pecho no era tan opresivo como antes, que su historia no terminaba en la traición, sino que comenzaba allí donde ella decidiera reconstruirla. Fue entonces cuando tomó la decisión cerrar por completo el ciclo con Marco. No con un encuentro dramático, no con reproches interminables, sino con un adiós claro y sereno. Andrea entendió que no necesitaba escuchar explicaciones que no cambiarían nada. Su decisión era firme, madura y profundamente consciente. Era un acto de amor propio. Al tomar esa decisión, algo dentro de ella se acomodó. Ya no sentía rabia persistente ni tristeza desbordante. Sentía una tranquilidad distinta, una certeza silenciosa que la invitaba a desavanzar sin mirar atrás. La vida que quería no incluía mentiras ni sombras. Y aunque aún le dolía, sabía que estaba eligiendo un futuro más honesto, más libre y más fiel a quien realmente era. Los días que siguieron estuvieron llenos de reconstrucción. Andrea se permitió reír otra vez, sentir otra vez, imaginar otra vez. Comenzó a redescubrir su valor, no como una afirmación vacía, sino como una verdad interna que se fortalecía con cada paso que daba. No se trataba de olvidar, sino de renacer. Al final, el acto más poderoso de todos fue uno muy sencillo. Andrea volvió a mirarse al espejo, esta vez con una sonrisa leve, casi imperceptible, pero real. Había sobrevivido a una verdad devastadora, y aún así seguía siendo ella, y quizá incluso más fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió orgullosa de su propio corazón, no por haber aguantado, sino por haberse encontrado a sí misma en medio de tanta oscuridad. Y así, en silencio, Andrea dio por cerrado el capítulo más doloroso de su vida y abrió uno nuevo, construido desde la dignidad, la valentía y la certeza de que merecía muchísimo más de lo que recibió. Hay momentos en la vida que nos rompen, no para destruirnos, sino para mostrarnos quiénes somos cuando todo se desvanece. La historia de Andrea no es un final triste, sino la prueba de que incluso después de la traición más dolorosa, el corazón siempre encuentra una forma de levantarse, de reconstruirse y de volver a creer en sí mismo. A veces la fuerza no está en aguantar, sino en saber soltar a tiempo. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.